una pregunta de la clase pasada. Algo de lo que hayamos visto. Si no, le damos. A ver. Vamos acá. Ok, bueno, lo último que vimos la vez pasada era ver que TQVF, ¿verdad? Es P-Space completo. Un segundo que entró. Ok, anteriormente vimos que TQVF era P-Space completo. ¿Tienes alguna duda sobre esta demostración que estaba acá? Si no, continuamos. Ok, bueno, como vimos anteriormente, igual que con NP, algo es NP completo, si puedes reducir todo a ese lenguaje que es NP completo. Y en la misma forma definimos que es un problema PSpace completo, que cualquier problema que esté en PSpace puede ser reducido a ese problema. Right. Y habíamos hablado anteriormente también de una clase que era N y NL, que son los problemas que tienen una solución en espacio o de lo que, ¿no? O del OCDE, si mal no recuerdo. Entonces, eh, exacto, hemos hablado de la clase L, la clase NL. Y bueno, ahora también definimos anteriormente lo que era path, ¿verdad? Que es un problema donde te dan, por ejemplo, un grafo y te dan S y T. Y entonces a este lenguaje path pertenecen todas esas tripletas GST, donde es un grafo, donde hay un camino de S a T. Entonces ese es el lenguaje. Son estas tripletas de grafos, source y llegada, donde en el grafo G existe un camino de S a T. Y bueno, vimos que path pertenecía a NL, ¿no? Ahora, anteriormente hablamos de NL, pero no vimos nada más profundo. Y bueno, lo bueno es que vamos a ver, primero que nada, que es un problema NL completo. Fíjense que aquí hay una diferencia porque anteriormente en PSpace tú necesitabas una reducción, ¿verdad? Que en tiempo polinómico, o polinomial, perdón, redujera el lenguaje. Pero cuando estamos hablando de problemas que están en L o en NL, una reducción de ese tipo no te sirve porque puedes usar una cantidad de espacio polinomial. Queremos que utilices una cantidad de espacio logarítmico. ¿Ok? Entonces aquí las reducciones que vamos a hablar van a ser reducciones de tipo logarítmico. Entonces para esto vamos a ver un par de definiciones para poder formalizar el concepto de reducciones en espacio logarítmico. Y la primera es esta definición, que en el librito mío está como 4.3.1, que es una función implícitamente computable en espacio logarítmico. Entonces, ¿qué es una función de este tipo? Bueno, es una función f que va de 0,1 asterisco a 0,1 asterisco. ¿Okay? Es computable implícitamente
espacio logarítmico si f de x, si la longitud de f de x es menor o igual a x elevado a algún, o sea, es polinomial en el tamaño de x para una constante c para cualquier input x y si los siguientes lenguajes están en L. Me parece que L es la clase de problemas que se resuelven en espacio polinomial. Entonces, A, el lenguaje LF, que es simplemente todas aquellas tuplas X, Y, ¿ok? Con f de X, de f de X sub I. Es decir, son todas aquellas tuplas de la forma X, Y, donde esto lo que te indica es que el lenguaje LF son todas aquellas tuplas de la forma X, Y, donde simplemente f de X, Y es igual a 1. Exacto. A ver. Sí, exacto. Y B, el segundo lenguaje que vamos a ver es L'F, es igual a todas las tuplas de la forma X, Y, tal que Y es menor o igual a f de X, a la longitud de f de X. Ujú. Y aquí me faltó la X acá, sorry. Entonces, por acá. Ujú. Esto, para poner explícito, vamos a poner que f de X sub y es igual a 1. Y en el otro, exacto, lo que puse acá. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estos dos lenguajes nos quieren decir? Si estos dos lenguajes están en L, esto quiere decir que yo puedo calcular en espacio logarítmico cualquier bit que esté encendido de la salida de f de x. ¿Sí? O sea, f de x, o sea, f es una función que va de cadenas binarias en cadenas binarias. Entonces, LF es el lenguaje de las tuplas X, Y, donde si con entrada X, en la yésima posición de esa salida de f de X, esa es un 1, ¿no? Y el otro lenguaje lo que te dice es, bueno, son todas las tuplas X, Y, tal que Y es menor o igual que la longitud de f de X. Es decir, son todas las tuplas que sean menor o igual a una cantidad polinomial con la entrada X. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que ya les dije anteriormente, de que queremos reducciones que tomen espacio polinomial, porque fíjense que esto lo que me dice es que f de x, yo puedo calcular cada bit de f de x de manera logarítmica en espacio. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces continuamos. Mantengan esto en mente. Por cierto, la pantalla hoy se ve más grande, la que estoy compartiendo. Se ve más alargada. Sí, se ve mejor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, creo que esta es la mejor configuración que he hecho todo. Fino. Entonces, la idea que queremos de las reducciones es que tomen espacio logarítmico, ¿no? Entonces, para eso tenemos entonces la siguiente definición. Aquí se terminó la anterior. Reducción en espacio logarítmico. Ok, para esta definición decimos que un lenguaje B es reducible en espacio logarítmico a otro lenguaje
C y lo anotamos como de la misma forma que antes, B menor o igual L. Ah, exacto. Anteriormente habíamos puesto una P aquí porque era de polinomial. Aquí vamos a poner ahora una L, porque es una reducción logarítmica. AC, si existe una función implícitamente computable en espacio logarítmico. Espacio logarítmico. F, que anotamos F, que va, como vimos anteriormente, de 0 a 1 asterisco, o sea, de todas las cadenas binarias, todas las posibles cadenas binarias, tal que X pertenece a B, sí, solo sí, F de X pertenece a C, para cada X que pertenezca a las cadenas binarias. O sea, bueno, es una definición similar a la que ya habíamos visto anteriormente. Exacto, no tiene nada nuevo, solo que, bueno, ahora la función tiene que ser implícitamente computable. ¿Alguna pregunta? Si no, continúo. Entonces, por último, la última definición que vamos a ver sobre NL es que es la de completitud NL. Entonces, un lenguaje es un lenguaje C es NL completo. Completo. Si está en NL y si cada lenguaje, lenguaje B que pertenece a NL, tenemos que existe una reducción entonces logarítmica de B a C. Entonces, con esto vamos al siguiente lema. Que lo puse en el libro como reducciones. Entonces decimos, son dos hechos, ¿ok? Son dos cosas que hay que demostrar. Si B es reducible logarítmicamente a C y C es reducible logarítmicamente a D, entonces B es reducible logarítmicamente a D. Y si B es reducible logarítmicamente a C, entonces B pertenece a L y C pertenece a L. ¿Cuál está más loco todavía? Exacto. Entonces, ¿cómo creerían ustedes que podemos hacer esta demostración? Por lo menos la primera, qué es lo complicado de la primera? O de la segunda. Porque de hecho la segunda, de hecho no la tengo demostrada en mis notas que tengo aquí. A ver. ¿Qué pasa? Sí, de hecho, porque eso era que no tengo demostrado, capaz en el libro tampoco está demostrado al final. O al final vi una observación que era más fácil de lo que creía. A ver. Bueno, vayan pensando alguna idea para demostrar por lo menos la primera. ¿Qué es lo difícil
O sea, porque no es tan directo como lo que ya habíamos visto anteriormente. Porque yo no puedo decir, ah, bueno, es transitividad y ya. ¿Qué es lo que hay que demostrar para decir que, para demostrar la transitividad de estas funciones? ¿Qué creen ustedes? No veo ningún comentario todavía. Es buena idea. Imagínense que esto fuera, no sé, una parte del examen. Olvídense de la segunda, capaz vamos con la primera ya. Fíjense que si esta reducción existe, digamos que esta reducción le hace una función f, esta reducción le hace una función g. ¿Ok? Entonces, si esta función existe, es computable por una máquina de Turing, ¿no? Digamos que la máquina de Turing computa a f, la denominamos m de f, y esta máquina de Turing que calcula esta reducción le llamamos m de g. Ok, ¿qué tenemos que demostrar entonces? O sea, tenemos que demostrar que hay una reducción entonces de b a d, ¿ok? Y entonces vamos a decir, por ejemplo, que esa reducción, no sé, la llamamos h, y yo quiero formar una máquina de Turing MH, ¿no? Que sea una reducción en espacio polinomial, ¿verdad? De B a D. Entonces, fíjense que yo lo que tengo son dos máquinas MDF y MDG, ¿no? Lo peludo acá es saber, bueno, primero que nada, traducir digamos, de B a C, lo hacemos mediante MDF, ¿no? Pero luego traducir de F a G, tenemos que demostrar que el output que me da esto, ¿verdad? Que es una palabra que puede ser de una longitud grande, porque puede ser de longitud grande, porque esto es una reducción polinomial. Ah, bueno, pero es implícitamente polinomial, exacto. Exacto. Al final, la salida de f de x pertenece a C, ¿no? Pero C puede tener una cadenas que son bastante largas, ¿sí? Entonces, los pelos están decir, ok, ¿cómo puedo hacer para calcular bit a bit, digamos? Porque una reducción implícitamente calculable significa calcular cada bit de la salida. Que la salida en este caso sería H, ¿no? Donde H podemos decir que es una composición de f y g, ¿no? Esa es la función. O sea, si tú metes una entrada, digamos que h de x es igual a g de f de x. Entonces esta sería una función, ¿verdad? Que te calcula cada bit de d, o de una palabra de d, si el x que tú le metes es una palabra que pertenece a d, ¿no? Sería intentar implementar esta idea que está acá. Entonces,
Imaginemos como lo que queremos hacer es una reducción polinomial, necesitamos calcular una función que sea implícitamente calculable. O sea, h tiene que ser una función implícitamente calculable. Es decir, que cada bit, digamos el j bit de h de x sería igual a g de f de x, ¿verdad? Sub j. Entonces yo tengo que saber cómo calcular cada bit de esa función de salida. Entonces, ¿qué otra cosa? Exacto. Lo peludo está en que tenemos que trabajar con espacio polinomial, ¿no? Y ¿qué pasa? Que la entrada de G es en realidad una palabra de C, ¿sí? Donde la palabra de C no es logarítmica en espacio, ese es el problema. Porque la palabra de C puede ser una palabra que sea, o sea, si X tiene longitud, esta longitud, la palabra f de X puede ser de la misma longitud, por ejemplo. Entonces el problema es que si yo reduzco de B a C de forma polinomial, la salida, ¿verdad? Es una palabra de C. Pero si yo aquí ahora tengo una palabra de C en, digamos, en la cinta de trabajo, la cantidad de espacio que estoy utilizando no es logarítmico, sino polinomial en la entrada X inicial, ¿no? Entonces esa es la parte que quiero que entienda que es lo que habría que demostrar que lo podemos trabajar en espacio logarítmico todavía. Entonces, como les dije, f de x entonces puede ser, no sé, digamos que puede ser proporcional a la entrada x, ¿sí? Y nosotros queremos construir una máquina MDH que simplemente, si tú me das f de x, yo calculo g de x, ¿sí? Mediante la máquina de Turing MG. Entonces, si tuviéramos f de x escrito en la cinta de trabajo, el problema estaría resuelto, ¿no? Pero esto no es posible porque, por lo que dijimos acá arriba, ¿no? Porque la salida de f de x podría ser proporcional a x, ¿no? O a un x a la c, digamos. Lo que sí tiene la cinta de entrada es que me dan un x y un j. Y un j. Y yo quiero calcular, entonces, sorry, h de x sub j, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría calcular. Entonces, a ver, acá. Ok. Lo que podemos hacer es que al simular m de g, guardamos el índice de la entrada que m de g está leyendo. Es decir, vamos a hacer una pequeña pinturita acá. M de h, ¿verdad? Ella quiere utilizar MDF para reducir de B a C y luego quiere utilizar MDG para reducir de C a D, ¿sí? Lo cual no podemos hacer directamente. Pero lo que sí podemos hacer es que MH, exacto, va a utilizar estas dos máquinas, pero aparte va a tener un índice de qué bit lee MDG, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a utilizar es la máquina MDG y cada vez que esta máquina MDG vaya a leer algo de la entrada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, imaginemos que este índice es el índice ahora I. Bueno, J, para ser consistente con lo que veníamos viendo. El índice, ella quiere leer el índice J. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es el índice J de quién? Primero que nada, ¿se entiende la idea de lo que es la máquina MDH o no? ¿Puedes Oliver, ¿sí? repetir, puedes repetir esta parte que no la entendí? Sí, ¿se entiende qué hace la máquina? Muteate un momento. Es que tengo eco si tienes el micrófono activado, Oliver. Ya, déjame ver. Ay, creo que te silencié y ahora. Ah, claro, no te puedo activar el micrófono, me creo. Claro. Ok, la idea es, la máquina MDH, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer para reducir? O sea, X pertenece a B. Y yo quiero reducir de B a C y de B a D. Para obtener una palabra que pertenezca a D, ¿no? Ahora, el problema es que una palabra que pertenezca a C, que la llamamos f de x, ¿verdad? Puede tener un tamaño polinomial, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago para calcular una palabra ed partiendo de x? Bueno, primero yo, si no tuviera el constraint, la limitación de que tengo que trabajar en espacio polinomial, ¿verdad? Siempre, yo podría reducir de B a C mediante f de x o la máquina m de f y luego mediante la máquina m de g de c a d. ¿Sí? Entonces, ahora yo lo que sí, yo lo que puedo hacer para hacer esa simulación, ¿verdad? Es simular MDG. O sea, la máquina MDH va a simular MDG. Pero, ¿qué pasa? MDG tiene su cinta de trabajo, tiene su cinta de lo que sea, ¿no? Y lo que podemos hacer es que al simular MDG, vamos viendo qué índice está leyendo MDG. ¿Sí? Y este índice, o sea, ¿qué tiene de entrada MDG? Una palabra que pertenezca a C, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces, si yo tengo el índice de la entrada que quiere leer la máquina MDG, ¿qué tengo que hacer yo? Acuérdense que yo no tengo todo f de x de entrada, porque no lo puedo escribir explícitamente. ¿Qué tengo que hacer yo? o sea, lo que se me ocurre es recorrer MDF, o sea, partiendo del índice. Tenemos la entrada, tenemos el índice y ya obtendríamos el valor, ¿no? Algo así. Exacto, fíjate que, bueno, exactamente, f es una función implícitamente calculable, ¿no? Sí, Entonces, si es implícitamente calculable, es porque LDF pertenece, o sea, el LF pertenece a L. ¿Que LF quién era? El lenguaje que se escribe de la forma XI si f de x sub i es igual a 1. ¿Sí? Ese era ese lenguaje. Entonces, la máquina que decía este lenguaje, yo la puedo utilizar para decir, ok, dado x de input, dame el índice j. ¿Sí? Y esta máquina obviamente trabaja en tiempo polinomial porque el EDF pertenece a L, la clase L. ¿Sí? Entonces, si MDF es esta máquina, MDF está aquí, yo lo que tengo que hacer es que cada vez que MDG quiera leer algún bit de la entrada, yo llamo a MDF con entrada X. Le llamo, o sea, llamo a MDF con entrada X y el índice J. Y esto me puede dar, exacto, un 1 o un 0, dependiendo, ¿no? Entonces, ese es el índice, ese es el bit de entrada que MDG quiere leer. Y el resto, yo sé que la máquina MDG trabaja en espacio polinomial.
Entonces, cada vez que haya, que la máquina MDG quiera leer algo, yo simplemente llamo MDF en el intermedio, ¿verdad? Simulo MDF con entrada X y índice J, y luego se lo doy a MDG y simulo un paso de MDG. Entonces, la máquina MDH lo que hace es simular MDG y MDF. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cuántos pasos estoy utilizando? Porque yo lo que quiero es saber si todo, si si esta manera de implementar esas dos máquinas, o sea, de unir esas dos máquinas, todavía trabaja en espacio polinomial. Entonces, exacto. Vamos a escribirlo aquí explícitamente. Cada vez entonces que MDG necesite acceder a un índice, digamos J, de su input, que en teoría es f de x, ¿no? Corremos MDF con input, no, corremos, vamos a poner así explícitamente, MDF de XJ y obtenemos el valor. Entonces, ¿qué es el espacio que estamos utilizando? Bueno, fíjate que cada llamada en la que llamamos a MDF, esto utiliza un espacio polinomial y luego de ese espacio me puedo olvidar, perdón, un espacio logarítmico. ¿Sí? Y luego de ese espacio yo me puedo olvidar, porque una vez que yo llamo a la máquina, obtengo el valor de salida, que es un bit, ¿verdad? Y me puedo olvidar del espacio que ya había utilizado. Y por otro lado, yo tengo que simular un paso de MDG con este input que ya calculé, el bit de entrada, de la cinta de entrada que él necesita leer. Y con esto, entonces, el espacio utilizado total es O de logaritmo de f de x, donde esto es por la primera llamada hacia MDF, más el espacio S de algo, es el espacio que utiliza una máquina. ¿Ok? El espacio utilizado por la máquina F más el espacio utilizado por la máquina G. Eh, y esto simplemente O de logaritmo de X. ¿Ok? Esto porque la entrada de F de MDF es X, entonces y por definición de la máquina F se utiliza espacio logarítmico en base a la entrada, y esto por lo que ya dijimos anteriormente, que calculamos un índice y ese es el índice que le mandamos a calcular en MDF. Exacto, entonces con esto entonces vamos al primer lenguaje ML completo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bien. Entonces, el siguiente teorema es que path es NL completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que path es NL completo? Igualito que cuando demostramos que algo es NP completo. ¿Qué necesitamos demostrar? Son dos cosas. Cosa número Que uno, todo, ajá, ¿sí? que todo lenguaje sea reducible hacia él. Exacto, sí, exacto. Si un lenguaje A pertenece a L, entonces A es reducible
espacio logarítmico a pa. ¿Y qué otra cosa? La que es siempre más sencilla. El pa tiene que estar en NL, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser un lenguaje que esté en NL. Ok, la primera ya la tenemos, porque esto fue algo que ya vimos en, no me acuerdo si fue la clase pasada o la anterior, debe ser la pasada porque la pasada es la que empezamos a hablar de cosas de espacio. Entonces, entonces lo que tenemos que demostrar es que cualquier lenguaje es reducible en espacio polinomial, en espacio logarítmico a par, ¿no? Entonces, digamos que A pertenece a L, ¿ok? Ujú. Y digamos, A perdón, a NL, disculpen, a NL. Es reconocido por una máquina N. Se utiliza entonces, por definición, modelo en espacio. Ujú. Y entonces necesitamos derivar una función, ¿no? Eh, necesitamos una función eh, implícitamente computable f de a par. Eso es lo que tenemos que demostrar. A ver, otra cosa. Exacto. Ujú. Ok. Eh, ¿Qué se les ocurre que podamos hacer acá? Necesitamos una función implícitamente computable y solo tenemos poca información. Tenemos que A es un lenguaje que pertenece a NL y, bueno, PAS también, ya lo sabemos. ¿Qué se les ocurre? Conceptos que vimos capaz la clase pasada. ¿La clase pasada? A ver. Sí, fue la clase pasada. Fíjense que no tenemos mucha información, solo tenemos los lenguajes, que existe una máquina de Turing que reconozca A. Exacto, que no es determinista, por cierto, porque por eso NL, por eso la N de NL. Fíjense que esta función de reducción f que yo necesito calcular debería ser, o sea, me debería calcular un grafo, ¿no? Debería calcular un grafo GST, ¿no? Donde, exacto, si X pertenece a A, entonces f de X, que debe ser una instancia de la forma GST, ¿no? Donde G es un grafo y debería haber un camino en este grafo de entre S y T. Entonces, hint, está el grafo. ¿Qué podríamos utilizar? O sea, no sería como un grafo de configuraciones. Metemos... Sí, exacto. Muy bien. Entonces, usamos un grafo de configuraciones.
Entonces, primera pregunta, si, exacto, si M es la máquina no determinista que reconoce a, ¿cuántos nodos tiene? ¿Se acuerdan cómo calculamos cuántos nodos existen en el grafo de configuración? Sería 2 a la logaritmo de n. Exactamente. Muy bien. Entonces tenemos 2 al logaritmo de n nodos. Esto es porque, bueno, fue un argumento que dijimos anteriormente. Si el lenguaje A utiliza una cantidad logarítmica de espacio, entonces en la cinta tú puedes escribir a lo sumo el logaritmo bits. Y entonces, asumiendo que estás utilizando el alfabeto binario, cada una de esas posiciones tiene a lo sumo dos valores, entonces sería 2 a la logaritmo en base de n nodos. Bueno, esto es aproximadamente, ¿no? Exacto, bien eso. Entonces, nosotros necesitamos tener una función implícitamente reducible que me dé un grafo, un S y un T. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, verdad? Para definir un grafo. ¿Cómo yo escribo un grafo? ¿Cómo yo puedo darles un grafo? Puede ser una matriz, puede ser que otra cosa, una lista de adyacencias, ¿verdad? Entonces, si yo escribo una lista de adyacencias para el grafo de configuraciones, estaríamos listos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si X pertenece a A, entonces la máquina M, que reconoce a A, ¿verdad? Pasa por unas ciertas configuraciones, ¿verdad? Hasta llegar al estado de aceptación. Entonces yo lo que quiero es que este S que está acá es el estado o configuración inicial, llamémoslo, config inicial, ¿verdad? De G de M, X, que recordemos que G de M, X es simplemente el grafo de configuraciones de la máquina M a la entrada X. Y T, yo lo que quiero es que sea la configuración de aceptación. Es decir, es una configuración donde no importa que esté escrito en la cinta, el estado, el estado de donde se encuentra la máquina de Turing es QAccept. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que describir es o sea, tengo que poder computar f, pero no f, sino cada bit de f, porque necesitamos una función implícitamente calculable. Es decir, si la máquina que me calcula la reducción quiere el iésimo bit de f de x, yo se lo puedo dar. Es decir, ¿qué puede ser f de x? ¿O qué bit puede ser parte de f de x? Una parte del grafo, que sería una lista de adyacencias, ¿verdad? O el nodo de entrada, perdón, el nodo inicial, donde se parte el camino, o el nodo de llegada, ¿no? O el nodo de aceptación. Ahora, para describir una lista de adyacencias, yo no necesito describir la lista de adyacencias. Una lista de adyacencias, por ejemplo, podemos verlo como si tenemos n nodos, digamos, el nodo 0, 1, 2, 3, bla, 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 hasta el enésimo nodo, digamos que hay n nodos. Y aquí yo puedo tener, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 0, n bits, ¿verdad? Y aquí yo lo que tengo que tener es un 1 si entre el nodo 0 y este nodo que está acá hay un arco, no. Digamos que esta es la matriz de adyacencia, porque lo estamos escribiendo explícitamente todo. Eh, entonces, si tú a mí me das dos nodos de entrada, ¿verdad? Exacto, yo lo que quiero es, dado X de entrada, yo te quiero escribir una lista de adyacencia, ¿sí? Y te quiero escribir el iésimo bit de esa matriz de adyacencia. Exacto.
Exacto. Entonces, ¿cuántos bits yo necesito? O sea, si yo enumero cada uno de estos nodos, ¿verdad? ¿Cuántos bits yo necesito para enumerarlos? El logaritmo en basado de esto, ¿verdad? Entonces yo necesito dos nodos, perdón, logaritmo en base, logaritmo en base a 2 de n bits para representar un nodo de g de m como x. Y entonces, si yo quiero describir una lista de adyacencia, tú lo que me tienes que dar son dos nodos y yo te doy un 1 un 0 si existe un arco entre esos dos nodos, ¿no? Entonces, ya, dado dos logaritmos de n bits, que serían dos nodos, yo puedo retornar un 1 si dos nodos de g de m, x están conectados. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, si tú me das dos nodos, yo lo que tengo es que, si estas configuraciones, digamos, son C y C', yo lo que tengo es que irme a la función de transición de M, ¿verdad? Y verificar que esos nodos estén conectados mediante un solo paso de la función de transición. ¿Sí? Y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, chequear todo esto. La función, digamos, delta. Chequear que en la función de transición delta eh, puedo llegar de C a C'. Es simplemente pedir C y C'. Y recordemos que delta, que es la función de transición, esto lo podemos representar como una gran cadena de bits. Entonces yo verificar que puedo llegar desde un estado al otro mediante, con las entradas que tengo, es simplemente verificar un bit. Si tú me das la cadena escrita de la función de transición, ¿no? Que me diga si llego de C a C' o no. Entonces, nada, esta sería la manera de reducir cualquier problema a paz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok, esto es lo último que vamos a ver de complejidades en espacio. Ok, y vamos a saltar a otro tema. A ver, está bien escrito. El siguiente tema, la sección 5, bueno, es el capítulo 5 o sección 5 en el librito que les tengo, y lo es jerarquía polinomial. La jerarquía polinomial es una generalización de P, NP y CoNP. Entonces, digamos, ya sabemos que es P, que es CoNP y que es NP, pero ahora vamos a generalizar este concepto, que es una jerarquía,
Y esta jerarquía tiene infinitas clases, subclases. Y se conjeturan que son distintas. Entonces se llama una jerarquía polinomial porque vamos a ver que están, o sea, hay clases que están contenidas dentro de otras. Lo que no se sabe es si es una, o sea, si pasa lo mismo que con P versus NP. Si no se sabe si P es subconjunto, o sea, se sabe que P es subconjunto de NP, pero no se sabe si esto acá es una igualdad o es algo, es una inclusión, es un subconjunto propio. ¿Ok? Eso es algo que hasta el día de hoy no se sabe. Aparte, en la jerarquía polinomial, si P es igual a NP, tiene sus consecuencias, que se llama que la jerarquía colapsa, es decir, que todas las clases terminan siendo, casi todas terminan siendo iguales. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez con un ejemplito. Consideremos el siguiente lenguaje. Exact independent set, que son todas las instancias, son tuplas, que son grafos, y un K, y esta tupla pertenece al lenguaje si eh, el grafo G tiene un independent set máximo, máximo de tamaño K. ¿Se acuerdan que es un independent set o necesito repetirlo? Si se acuerdan, si lo repito, esa es la pregunta. No, sí, sí, sí me acuerdo. Ok, ok. Bueno, como hoy solo habemos pocos acá, vamos a repetir un poquito. Si tenemos un grafo de esta manera, un dependent set es simplemente nodos, un conjunto de nodos que no tengan arcos entre ellos. Por ejemplo, si este es el nodo 1, 2, 3, 4, este set que está aquí, el 1, 4, es un independent set porque no hay un arco entre 1 y 4. Mientras que, por ejemplo, el set 1, 2, 4 no es un independent set porque existe un arco entre 1 y 2. Entonces, no debe existir un arco para cada par, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿pertenece a Exact Independent Set a NP? Sí, no, y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Fíjense que normalmente, o sea, lo que decíamos de NP es que son problemas a los cuales, o lenguajes, a los cuales decir que algo pertenece o no a ese lenguaje es fácilmente verificable. Básicamente, fácilmente verificable ¿en qué sentido? En que yo puedo desarrollar un algoritmo o una función que en tiempo polinomial me diga si sí o si no, la palabra que tú me des X, que en este caso es, digamos, es un par, pertenece o no a exact independence. Es decir, si existe algún certificado de tamaño polinomial, tal que da la entrada, que es una instancia que podría ser o no de exact independence, yo te puedo decir, ah, mira, si pertenece o no pertenece. ¿Por qué no se sabe acá si pertenece a NP o no? Porque, o sea, ¿qué es lo difícil acá?
yo necesito decir, ok, si tú me das un grafo y un K, yo te puedo decir si ese independent set tiene tamaño máximo en ese grafo. Fíjense que una cosa es verificar si algo es un independent set y otra cosa es verificar si ese es el independent set de tamaño máximo en ese grafo. Para, o sea, para yo verificar que algo es el independent set más grande de ese grafo, yo tengo que descartar todos los otros independent sets de tamaño K más 1, K más 2, K más 3, hasta n, donde n es el número de vértices en el grafo. Entonces, verificar que algo no pertenece a exact independent set, o que sí pertenece, es equivalente a descartar cualquier otro independent set en ese grafo G de un tamaño más grande que K. Eso lo primero que se viene a la mente es la manera de verificar eso sería una fuerza bruta, ¿no? Y lo otro es, ok, si existe un certificado que si me haga que ese problema pertenezca a NP, ¿cómo es ese certificado? Porque no puede ser todos los independent sets mayores con un tamaño mayor acá escritos. No puede ser eso porque existe una cantidad exponencial de conjuntos, ¿no? Entonces, no se sabe si ese problema pertenece a NP, aparentemente no, ¿no? Em, exacto, entonces eso es lo que yo escribo acá. Exacto. Y entonces recordemos que, por ejemplo, para NP definimos que un lenguaje le pertenece a NP si existe una máquina de Turing con una entrada X que pertenece a L, digamos, y un certificado U, y entonces X pertenece a L, sí, solo sí, X pertenece a L, sí, solo sí, M de X, sí, o sea, si existe algún U, disculpen acá, vamos a poner esto acá, existe algún U de tamaño polinomial en X, ¿sí? Tal que M de X, U es igual a 1. Entonces, si X pertenece a L, entonces M de X con un certificado te va a dar igual a 1. En este caso, X es una instancia de la forma GK. Ahora, esta es la definición de NP y la definición de CoNP uno la puede ver como que, bueno, es un para todo U X, tal que M de X U es igual a 0. Sí, solo sí. X pertenece a X. Entonces, tiene una distinción con respecto a NP, en que en vez de utilizar un existe, utilizas un para todo. Entonces, ninguno de estos conceptos parece que me envuelven el lenguaje exacto independencia. Lo que yo sí puedo hacer es, acuérdense que yo les acabo de decir, o sea, si existe un certificado para todo posible conjunto mayor a K más 1. Entonces, lo que podemos hacer es unir estos dos conceptos. Y con esto vamos a la siguiente definición entonces. Y esto es una clase, ¿ok? La clase sigma 2p. Entonces, es el conjunto de todos los lenguajes L tal que exista una máquina de Turing determinista, M, que procese sus entradas en tiempo polinomial. Digamos que ese tiempo es P, si tú le das de entrada a ese polinomio entrada X, que o sea el tiempo polinomial P de X. ¿Okay? Tal que X pertenece a ese lenguaje, si y solo si existe un U que pertenece
a 0, 1 a la P de X. ¿Ok? Para que para todo B que pertenece al 0, 1 elevado a la P de X, M de X, U, B es igual a 1. Entonces, fíjense que esta es una definición extendida porque no es NP, porque tenemos el existe, es cierto, pero aparte tenemos el para todo. Entonces, ¿qué cosas son ciertas? O sea, ¿se entiende la definición o no? Esa es la primera pregunta. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, ¿qué consecuencias son directas de esta definición sobre las clases NP y CoNP? ¿Cómo se relacionan con sigma 2P? Bueno, creo que esta clase contendría NP y AcoNP, ¿no? Exactamente. Eh, sí, exacto. Entonces, ambas clases son subconjuntos de sigma 2P. ¿Por qué? Porque para NP, tú lo que tienes es que ignorar este B que está acá. O sea, simplemente utiliza la misma máquina de Turing que, o sea, si tienes un lenguaje L que pertenece a NP, eso significa que tienes una máquina de Turing que si tú le metes X y U, te da uno si algo pertenece, si un X pertenece a L. Entonces, la máquina de sigma P2 que reconocería eso sería una máquina que simule también M, que ignore a B y simplemente le metes U de entrada. Lo mismo para CoNP, lo que tienes que es simular la máquina que reconozca el lenguaje de CoNP, ¿verdad? Te ignoras el U y el B sí que lo tomas en cuenta. Entonces, de esa manera, todo lenguaje que está en NP o todo lenguaje que está en CoNP pertenece o es el subconjunto, o sea, pertenece a sigma 2P. Entonces, bueno ahí. Y bueno, lo último que vamos a definir hoy, para no abarrotarlo con tantos conceptos, es lo siguiente. Además, definimos su complemento. Le denominamos, la verdad, nunca me dieron esta clase de inglés, entonces yo la denomino pi 2P, que es simplemente todos los lenguajes complementarios. De la misma forma que hicimos con EP, hacemos esto. Todos los lenguajes complementarios que sean parte de sigma 2P. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta acá llegamos hoy y traigan estos conceptos frescos para la clase que viene, porque la clase que viene va a ser tal cual jerarquía polinomial. ¿Alguna pregunta? Uy, la clase que viene va a estar buena. Un teoremita por ahí que está fino. Si no tienen alguna pregunta, bueno, hasta acá llegamos hoy. Sí, sí, es un poquito denso, sobre todo la parte de reducciones logarítmicas. Esa parte, si quieren leársela de lo que yo escribí o de lo que está en el libro, está. Y siempre intenten también cosas que no entiendan o pregunten en el grupo y lo buscamos entre todos y lo explicamos entre todos o vamos a al CX Exchange o ¿cómo se llama? Computer Science Exchange. Sí, exacto, el foro que les di, donde uno puede encontrar todo ahí bien fino y normalmente hay gente discutiendo estos temas. Y no, entonces hasta acá llegamos. Cualquier cosita, pregunten. Ah, lo mismo de siempre. El viernes se lo dejo a ustedes para que tengan tiempo para leerlo al libro, porque esto simplemente esta clase requiere tiempo de ustedes leyendo la clase más que yo explicando cosas. Entonces, lean el libro y lo que no entiendan, escriban preguntas en el grupo para que todos, si tienen la misma duda, también la aclaren. Sí, ¿no?
Entonces, nos vemos el lunes que viene. Bueno, nos vemos. Chaito.